Por ahí me llegó, me recuerdo que decía que eran la tecnología, eran tubos de algo, no recuerdo el término, pero yo me quedé sorprendido. ¿Es esto cierto? Bueno, lo que Ya pasa existe, lo que pasa es que no se ha comercializado, ¿no? lo que pasa es que hay muchas cosas que se piensa que en el laboratorio funcionan y puede que a ciertos tamaños funcione y que en algún momento van a funcionar, pero económicamente no son viables. Entonces es por eso que, por ejemplo, los LEDs, a pesar de que son muy ahorradores comparados con los otros focos, a pesar de eso, todavía no se usan masivamente porque todavía son muy caros. Entonces, eso es la parte de la tecnología que también que no tiene que ver con la ciencia tanto, sino más que todo con los procesos industriales, digamos, la comercialización, los costos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, digamos, ya, por lo menos con los LEDs, ya se sabe que funcionan y ya hay productos en el mercado, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Sí hay investigaciones cada vez más en diferentes campos de la ciencia, también se busca también hacer dispositivos cada vez más ahorradores, también se habla también, por ejemplo, de procesos digamos, que copien la naturaleza, cómo funcionan, por ejemplo, la fotosíntesis. Entonces hay en el laboratorio investigadores, ciertos laboratorios del mundo, investigadores que están tratando de hacer fotosíntesis artificial. Entonces todos son procesos que se están investigando, ¿no? Entonces tal vez en algún momento esos productos sí puedan llegar al mercado. Y muchos de ellos se investigan en la UNAM. Algunos de estos procesos, Aquí en Ensenada. algunos se trabajan en Ensenada, sí. O sea, como les decía, nosotros tenemos grupos que trabajan, por ejemplo, en nitruro de galio, también en otros semiconductores, y entonces sí estamos haciendo investigaciones en ciertos campos. Doctor, está usted muy joven. ¿Qué edad tiene? Perdón. 53 años. Ah, no, entonces usted traga años. Trago años, no, sí. no, Sí, no. sí. Ya me dijeron viejo. En bueno. mi pueblo les dicen engañaveinte, ¿no? Bueno, Así bien, cuando sí. no se les nota la edad. Pero doctor, yo sí lo sé, pero gran parte de nuestros televidentes no. Porque no nada más nos ven en Ensenada gracias al internet, nos ven en diferentes partes del mundo. Pero hay un detalle. Es decir, ese chino, porque todos los que tienen rasgos así orientales dicen, ese chino, qué bien habla el español, es más, sin acento. Vamos a, Bueno, vamos a entender esto, ¿no? ahora me dijeron que tenía acento colombiano. ¿Ah, sí? Sí. No. ¿Qué acento tengo yo? A ver si los que nos están escuchando... Tiene acento de políglota. Ok, ¿cuántos idiomas habla? Realmente hablo el español, hablo un poquito el inglés y ahí entiendo un poco el japonés, entiendo un poco el italiano, pero todos son idiomas mal aprendidos, así que no me califico como políglota, más bien Okay, soy malo en idiomas. Pero voy a esto, lo que pasa es que usted es hijo de japoneses que emigraron a Colombia. Ajá, sí. ¿Nació usted en Colombia? Sí, nací en Colombia. Cuando usted obtuvo el doctorado, no había chamba en eso en Colombia, no había chamba No, de eso. No. Entonces dijo, vamos a México donde sí puedo aplicar mis conocimientos. Ajá, sí. De acuerdo, se nacionalizó mexicano, ahora es mexicano. ¿Come tacos de pescado? Sí, claro que sí, y de camarón también. Ah, okay. ¿Y qué, tacos de carne roja de adobada? Esos no me gustan tanto, pero me gustan más los de carne asada. Ok, de acuerdo. Doctor, pero muchas de sus obras están en diferentes lenguas autóctonas. Ajá, sí. Entonces la gente debe de pensar que usted las ha escrito en esas lenguas. ¿Cómo No. lo ha hecho para poder sacar estas ediciones en lenguas autóctonas? Bueno, yo no hablo las lenguas, o sea, realmente tenemos colaboración con hablantes de todas las lenguas que hemos hecho las traducciones. Ese ha sido esfuerzo de ellos. Yo lo que estoy haciendo es coordinando el trabajo de ellos, colaborándoles muchas veces en la forma en que pueden trabajar. Digamos, ya tenemos experiencia porque ya tenemos el libro de nanotecnología, lo tenemos traducido a 9 lenguas diferentes. Entonces tenemos una cierta experiencia en cómo podemos hacer esa traducción, ¿no? Entonces es un trabajo colaborativo donde participan muchísimas personas, hablantes de muchas lenguas. Y este trabajo lo hicimos inicialmente, tuvimos una colaboración con la Coordinación de Educación Indígena del Estado de Baja California. El profesor Tiburcio Pérez Castro era el coordinador en esa época. Él nos colaboró en armando grupos de traducción y, por ejemplo, el primer libro fue el que salió en Mixteco, fue una colaboración con la traducción la hicieron Julita López y Eleuterio Suárez,
ellos son mixtecos, Julita es profesora retirada que vive en Tijuana, ella habla mixteco, y entonces con ellos estuvimos trabajando en 2 libros, el de nanotecnología y el de energías limpias. A ver, déjeme hacer un ejercicio, si me lo permite. Imagínense, y quiero ser empático en el sentido de ponerme del lado de quienes hablan esas lenguas autóctonas y les llega a usted con la propuesta de que le traduzcan determinada obra. Yo le hubiera dicho, pero estás bien, el cerebro, ¿qué onda? Y toda esta terminología científica que no tiene traducción, ¿qué hago con ella? Muchas lenguas lo toman del castellano o de la lengua de donde nazca la terminología y así la aplican. Lo cual es correcto. Bueno, pero en el caso de muchas lenguas, por ejemplo, realmente ha sido mucho el interés de los traductores. Ellos, digamos, ellos han estado muy interesados en hacer las traducciones. Muchas veces ellos son, digamos, inicialmente teníamos un proyecto muy pequeño y pronto, debido al interés de muchas de las personas... Era un nanoproyecto. Era un nanoproyecto, exactamente. Y poco a poco creció debido a que había interés de las personas en hacer traducciones a las diferentes lenguas. ¿Sí? O sea, ellos fueron, muchas de esas traducciones se hicieron porque ellos, los traductores, me contactaron a mí vía internet, vía correo electrónico, de que ellos estaban interesados en hacer las traducciones en su lengua, y entonces de esa forma comenzó la colaboración. Entonces ahí teníamos, bueno, como decíamos, ahí la traducción sí es un proceso complejo, porque muchas son palabras técnicas, y entonces ahí había que decidir qué se hacía con las palabras técnicas. Entonces, por ejemplo, nanotecnología, que es una palabra que es difícil de traducir, diría yo. Entonces, muchos traductores dijeron, bueno, nanotecnología es una palabra nueva, no solamente en nuestra lengua, sino también en el español. O sea, hace algunos años nadie había escuchado la palabra nanotecnología, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, bueno, entonces de la misma manera que la nanotecnología fue adaptada al español, también nosotros podemos adaptar esa palabra a nuestra lengua. Claro, si nano es pequeño y tecnología pues se entiende por sí misma, y yo tengo los dos términos en determinada lengua autóctona, los uno y estoy diciendo nanotecnología, ¿no? Bueno, el problema es de que... ¿llegaron a acuñar términos especialmente para esto? Ajá, sí, claro. Por ejemplo, en el caso del mixteco, ellos son muy puristas en su lengua, entonces ellos no querían tomar el préstamo, como se dice en la jerga, del español, sino definir la palabra. Entonces, por ejemplo, estábamos viendo en pantalla el libro de nanotecnología, que los traductores definieron una palabra para nanotecnología. Entonces, para eso usaron la palabra tatanunio. Tatanunio significa enano, pero no enano en el sentido tanto de pequeño, sino de enano de persona pequeña. Y entonces, sin embargo, la usaron para definir nano. Y Kichiban Dachun significa lo que hace, lo que fabrica cosas. Entonces se definió la palabra de esa manera, Tatanunio Kichiban Dachun, que significa lo que hace cosas enanas. Entonces, de esa manera, lo que fabrica cosas enanas. Se acuñó, se construyó una palabra en mixteco. Sí. Entonces, ellos casi no usaron palabras, dependía mucho de los traductores. En algunos, como les decía, en algunos casos los traductores preferían tomar el préstamo del español, y en otros casos no, como el caso de Felicita Julita López y Eleuterio Suárez, que ellos son de Tijuana y ellos hicieron la traducción del libro, y entonces ellos estaban muy interesados en que no se usaran palabras que no fueran de su lengua. Son puristas del idioma. Puristas del idioma, exactamente. Ok, mire, aquí de algo tenemos que sobrevivir, y en ocasiones lo hacemos de los anuncios. De luego me permita una muy breve pausa y vamos a regresar, porque tengo muchas preguntas que hacerle respecto a su actividad en la UNAM, porque yo no creo que una persona con sus conocimientos, con su carácter, hay que decirlo porque lo voy a decir de vuelta, yo noto humildad de carácter en usted y veo que fácilmente, es más, que hay gozo en usted al momento de compartir sus conocimientos. Entonces sería desaprovechar
el contacto personal con alumnos o con gente que estén haciendo, desaprovechar sería un pecado. Todo ese talento, todo ese conocimiento, si no hay contacto personal con quienes ya están en esto, tanto estudiando en la facultad como pues al nivel de posgrados. Vamos a una pausa y regresamos con este tema.